Míralo, vea, míralo, vea. Puede entender. Amén. Amén. ¿Sí me está entendiendo? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Dice, yo levantaré el tabernáculo caído. Aún cuando Dios, los profetas, de pronto dice que Elías era un hombre semejante a pasiones, tenía pasiones semejantes a las de nosotros. Amén. Pero eso no quiere decir que Dios lo excluía de su presencia. Amén. El salmista David, un gran hombre de Dios, al cual Dios amaba tremendamente. Y él tuvo una caída. Amén. Pero ¿sabe lo lindo? Amén. Que cuando uno teme a Dios y hay un temor en nuestro corazón, cuando cometemos una falta, sabemos cómo tocar el corazón de Dios y recibir una restauración de parte de Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios, como pueblos de Dios, aunque hayamos caído, aunque le hayamos fallado a Dios, aunque seamos infieles ante Dios, o ante su presencia, o ante la congregación, o cualquier sea el motivo, Dios tiene poder y Dios es bueno y misericordioso para levantar aún 7 veces al caído. Pero si su pueblo se humillare, sobre el cual su nombre es invocado. Amén. Todo está en humillarse y reconocer que Él es Dios. Y Dios con su mano poderosa nos levanta, nos restaura, porque Él es Dios y Él hace misericordia millares. Y Él no deja caído a nadie. A Dios no le place ver a la humanidad cayendo al infierno. A Dios le duele en su corazón cuando la humanidad no reconoce su falta. No le dice, Señor, restaura esta vida que te ha fallado. Restaura este corazón que te ha sido infiel. Amén. Amén. Y a Dios le duele porque Dios dice, si Él se volviera a mí o si ella se volviera a mí, yo lo puedo restaurar. Yo soy Dios Padre Todopoderoso. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y muchos dicen, es que yo he hecho o he cometido X pecado, o es que yo he cometido X falta. Yo creo que Dios no me pueda perdonar. Dios sí perdona porque abogado tenemos. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Amén. ¿Quién es el que vive? Muchos nos escudamos, es que yo he cometido esto, o es que yo he cometido cualquier falta, y no nos miramos a Dios. No pedimos a Dios que nos restaure, no le pedimos a Dios que nos ayude, que nos levante. No importa cuál haya sido la falta. El pueblo de Israel cometió muchas faltas ante Dios. Amén. Pero hubo un tiempo cuando Dios descendía. Amén. Aunque había un castigo, porque Dios al que ama disciplina. Si Dios no lo disciplina, preocúpese, porque Dios al que ama disciplina. Amén. Dios al que ama, presten atención. Amén. Deje que el Espíritu Santo sea el que toque, sea el que ministre. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual la casa somos nosotros. Amén. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Dice la Biblia que nosotros somos el templo verdadero de Dios. Amén. No están hablando con ustedes, no sean imprudentes. Dios está aquí para restaurar vida. Si usted vino a un lugar santo, es para recibir una restauración de parte de Dios. Cuando yo me dirigía a la iglesia, cuando yo iba a la iglesia, aunque mi hogar estaba desahuciado, destruido por el mismo diablo, amén, y a mí no me importaba el qué dirán. Y de pronto muchos dirán, ella nunca ha sufrido, ella nunca ha pasado un problema, ella no ha pasado nada. De pronto me verán ahora, de pronto dirán, no, ella nunca ha pasado nada. Eso es lo que ustedes no saben, por el cual Dios me ha tratado y por el cual el diablo también ha querido destruir mi vida. Y no solo mi vida, sino mis hijos. Y de pronto muchos dicen, ¿con qué cara se para ella? Yo no creo que ella tenga un problema. Yo también caí. El diablo me zarandeó. Quiso matar mi vida. Quiso matar a mi hija. Quiso destruir el hogar. Quiso destruir a mi esposo. Pero yo le dije, yo sé que hay un Dios. Y yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo Él me levantará. Y esa tiene que ser una decisión firme de parte de tuya.
tenga un propósito en su vida. Amén. Si Dios lo tiene en este lugar es porque Dios lo quiere utilizar a usted como un templo y como un tabernáculo de poder. Amén. Amén. Para que usted también pueda restaurar otras vidas y otros hogares a través de la palabra divina de Dios. Amén. Pero todo está en la disposición de creer y de tener una firme decisión de recibir una restauración de parte de Dios. Amén. Amén. Y de pronto yo nunca he dicho el testimonio, y de pronto yo nunca he dicho nada de mí, y la gente dirá, ella es algo que de pronto sufrió, vivió una vida chévere, le dio la gana de montar una iglesia porque lo vio como un negocio. Ojalá esto fuera un negocio y yo no estuviera aquí, ya me hubiera ido desde hace mucho tiempo. Amén. Porque las cosas de Dios no se pueden dejar tiradas. Cuando Dios estipula, tú me vas a servir, a Él no hay que desobedecerle porque viene castigo de parte de Dios. Amén. Amén. Porque si Dios llama, hay que obedecer a la voz de Dios. Y de pronto ahí estuvo el horror, y de pronto el pecado, y de pronto la caída de mi vida. Amén. Porque yo no quise obedecer al llamado y al ministerio que Dios me estaba dando o al cual me estaba llamando. Amén. Porque muchas veces nos sentimos atemorizadas, nos sentimos insignificantes, nos sentimos que no vamos a ser capaces de hacer nada ni de producir en la obra de Dios. Amén. Y yo no estudié, yo no fui a una universidad ni estudié teología. Y lo que sé es porque esta rodilla se dobla de madrugada ante el Dios Todopoderoso. Y Él comienza a revelarme. De pronto mucha gente, de pronto busca gente profética, de pronto busca gente que le profetice, pero no se va a quedar la profecía que se llama Dios. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo, a su nombre, a su nombre. Y de pronto en ese tiempo yo no quise obedecerle a Dios y mi hogar estaba destruido. Oye, cuando uno sabe que el diablo lo tiene a uno, que lo quiere matar y se llevárselo para el infierno, es cuando uno menos quiere buscar de Dios. Oye, si el diablo te está matando, el único que puede echarlo fuera es el poder de Dios. Amén. Amén. Y el único que puede restaurar tu vida, el único que puede restaurar tu hogar se llama Cristo. Amén. El único que lo puede restaurar se llama Cristo. Mira, no hay nada. Así pues busquemos los remedios que queramos buscar. Así queramos buscar cualquier brujo que se quiera levantar, que quieran buscar. Mira, no hay nada de eso que pueda solucionar nuestras vidas. Un brujo lo que hace es atarte más al diablo. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y de pronto lo más fuerte y terrible que pudo suceder de tanta desobediencia de parte de nosotros. Oye, el hogar estaba totalmente destruido. Oye, ahí no había nada que servía. Todo estaba caído, como dice la palabra. Todo estaba caído. Todo era un caos. Amén. Todo era totalmente un caos. No crea que nosotros estamos aquí porque queremos y nos vean la linda cara o porque queremos ser unos vivos. Dios nos guarde. Amén. Y de pronto yo sabía lo que era, porque yo lo veía en mis pastores, yo veía lo que ellos sufrían, yo veía lo que ellos pasaban, cuando la gente los señalaba, cuando la gente los criticaba, cuando se levantaba contra mis pastores, y yo decía, yo no quiero eso, Señor, no lo quiero, y por esa desobediencia, Dios dijo, tú no me estás obedeciendo, ahora verás lo que voy a hacer. Porque si no obedecemos por las buenas, Dios nos hace obedecer por las malas. Dios nos llama con lazo de amor, pero cuando no obedecemos a ese llamado de amor, Dios usa lazos fuertes para llamarnos. Amén, que ahí es donde duele. Ahí es donde Dios nos hace llorar. Muchas veces Dios permite pérdidas en nuestras vidas. Y de pronto muchas veces preguntamos, ¿por qué Dios permitió que mi madre se muriera? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo se muriera? ¿Por qué Dios permitió esto? Era porque Dios te estaba llamando con lazos de amor. Y si no obedecemos a ese lazo de amor, Dios utiliza lazos fuertes para llamar nuestra atención. Amén. Porque el propósito de Dios es salvarlos a ustedes, salvar su vida, salvar su hogar, sus hijos. Amén. Nosotros no estamos por aquí por pasar. Nosotros no estamos en Eva para ver o para de pronto ganar prestigio, de pronto ganar fama. A mí la fama ni eso me interesa. Después que Dios esté conmigo, viva Dios. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. A su nombre. Dice que este tabernáculo estaba totalmente caído. Amén.
Y de pronto muchas vidas están caídas. Pronto muchos hogares están caídos. Y de pronto ni con todas las circunstancias duras que yo estaba viviendo. Mira, el proceso comenzó desde Santa Marta. No es desde ahora, es desde que salimos, es desde que estamos allá en Santa Marta. Dios comenzó un proceso fuerte, Dios comenzó un llamado fuerte. Mi familia toda me dio la espalda. Yo no conté con ninguna de mis hermanas. Después de ella haberme apoyado tanto, todas me dieron la espalda. Todo estaba caído, había una desolación, había destrucción. Mi esposo me traicionaba, las amigas de él se burlaban de mí. No había nada bueno en ese lugar, no había nada bueno en ese hogar. Estaba totalmente caído, pero hay algo que usted tiene que tener presente. Cuando Dios permite esa circunstancia, es para llamar nuestra atención. Amén, así es. Amén. Y de pronto en ese momento yo no entendía, porque había un orgullo en mí. Había un orgullo tremendo. Yo era una persona que me crié vanidosa y orgullosa, como usted no tiene idea. Yo creo que es doblemente de lo que usted es. Amén. Yo era 10 veces más orgullosa y vanidosa que todas ustedes. Yo los tacones no me los quitaba. Yo caminaba el centro de Santa Marta, era entaconada. Yo me la pasaba arreglada, yo de ahí era así. Yo me crié así en una ciudad. Pero Dios comenzó a procesar mi vida. Me llevó a vivir en casa donde no había ni piso, puro barro. No era ni tierra seca como la hay en Álvaro Uribe, era puro barro, hermano. Se me pudieron los dedos. Amén. Pero Dios estaba tratando un orgullo que yo no quería dejar. Yo no me quería dejar enseñar. Y muchas veces por no dejarnos enseñar, sabiendo que estamos caídos, y el único que puede restaurar el tabernáculo, el único que puede restaurar una vida o un hogar es Dios. Es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y de pronto dicen, ellos viven muy feliz. Eso es lo que usted no sabe. Amén. Hay dolor en el corazón cuando la gente le tira la puerta a uno en la cara. Hay dolor en el corazón cuando la gente le menosprecia y no recibe un tratado o una invitación para Dios. De pronto creemos que estamos menospreciando a un hombre o a una mujer, pero es a Dios. Amén. Y Dios está viendo la necesidad y Él está levantando hombres y mujeres que lleven el evangelio de Dios, que lleven la palabra y el mensaje de salvación. Y de pronto Dios te tiene en esos planes. ¿Quién sabe? Él lo sabe. Si tú estás aquí en este lugar de tantas multitudes que hay en este mundo, a Dios le place que tú estés aquí, en este humilde lugar. Amén. Por eso no debemos menospreciar los lugares. Y de pronto Dios los lleva a San Marcos. Dios mío, Dios nos procesa también allá. Yo nunca había cocinado con leña y me pone a cocinar con leña. Y aguante humo, Mariela, y aguante humo, Mariela. Yo no lloraba, yo estaba al pie del fogón, yo no lloraba ni por el humo, sino del dolor que había en mi corazón por el cual yo me estaba pasando. Y eran meses y años así. Y yo le dije al Señor, yo no aguanto más. Mis pies me dolían, el barro me estaba comiendo los pies. Yo no puedo ver si uno lo sana, pero le van a manchar. Dios me lo sanó. Ya después me decía que padre no me pasaba nada. Mira, se iba a hacer Dios. Amén. Y allá me acostumbré a andar con una chancleta, por eso estoy hablando con una chancleta. Amén. Y yo diciendo que los cabrones, mira lo que hace Dios. Por eso no estoy diciendo que usted lo va a hacer, ¿no? Que si hay un momento especial que tiene su buena sanata, si Dios la bendice, úselo. Amén. Yo le estoy hablando del proceso, amén, de Dios. Que de pronto usted cree que de pronto dirá, o de pronto la gente dirá, que ellos quienes serán, no han pasado por nada, serán algunos vividores. Fuéramos vividores, no estuviéramos aquí, sino en el centro de Neiva. Amén. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y un ataque fuerte del enemigo allá. Y de pronto antes de salir al ministerio, y de pronto antes de obedecer al llamado de Dios, mi hogar todavía estaba destruido. Había un llamado de parte de Dios. Porque todos los que nos veían dicen, oye, ustedes tienen como un ministerio. Oye, ustedes tienen como un ministerio. Porque de vez en cuando que nos asomábamos a una iglesia, cuando mi esposo se asomaba, oye, el profeta decía eso. El ministro de Dios que llegaba, o la ministra, siempre decía lo mismo. Pareciera que se pusieran de acuerdo. Y yo dije, ahora sí se arregló esto, yo no voy a ir más.
Y yo me puse rebelde contra Dios y dije, yo no voy a ir más. Yo no voy a ir más. Y Dios a mí quitándome los pantalones y yo a ponerme los pantalones. Y Él a quitarme los pantalones y yo a ponerme los pantalones. Y yo dije, no me los voy a quitar. Y no me los voy a quitar y me paré en la puerta. Oye, que mi esposo no estaba ahí. De pronto hay cosas en mi vida personal que yo viví, como Él también en la vida personal de Él. Dios trató en la vida personal de Él. Dios trató por individual y lo trató a uno en grupo, en familia. Amén. Así trabaja Dios cuando Dios quiere hacer y cumplir un propósito. Amén. Amén. Y de pronto yo dije, no me los quito. Y Él lo quita, y yo no me los quito. Así me diera basquina a la pierna, no me los quitaba. Un día dije en la sala de mi casa, dije, no voy a ir más a esas iglesias que me llaman de la me quieren aburrir. Amén. Pero ¿sabe por qué? Porque había un dolor, había una herida en mi corazón, porque mi hogar había sido traicionado. Cuando una mujer es traicionada, hay heridas graves en el corazón y solo Dios puede sanar las heridas. Había un resentimiento y un odio. Amén. Yo decía, no vuelvo a tener una amiga en mi vida, no vuelvo a confiar en una amistad, en una amiga. Amén. Porque las mejores amigas fueron las que más me traicionaron, las que comían de mi mano, eran las que querían llevarse a mi esposo. Y yo decía, qué amigas ni que nada. Y yo me volví con un odio y un resentimiento tan grande, una herida tan profunda. Y yo dije en la sala de mi casa, y Dios diciéndome, yo te estoy amando. Y Dios me decía él por fuera también. Y yo decía, no voy a ir más. Y Dios me dijo con voz audible en la sala de mi casa, no vas a ir más, entonces prepárate. Y yo la oí la voz de Dios. Y yo decía, la televisión está prendida, me estaré volviendo loca yo. Pero ¿sabe por qué no entendí? Porque había una rebeldía en mí. Había odio, había resentimiento. Y aún en medio de toda esa circunstancia, Dios hablaba. Dios mostraba sueños. Dios me mostraba sueños. Yo dije, me estoy volviendo loca. Mi esposo me está volviendo loca. Y ahora Dios me está volviendo loca. Dios mío, todo está caído. Quiero morirme. Yo quise morirme muchas veces. Oye, a mí yo quisiera que un carro me atropellara y quedara aplastada y no servir más para nada. Había algo de dolor. Había todo el tabernáculo, toda mi casa, todo mi hogar, mi vida personal, mi vida como mujer estaba por el suelo. Cuando yo escuché esa palabra dije, el televisor no estaba prendido, estaba yo sola en la casa porque ni los niños estaban. Y de ahí comenzó otro trato de Dios con mi vida fuerte, fue el más fuerte. Por la misericordia de Dios, mi hija está viva. La misma misericordia de Dios, mi hija está viva. ¿Eh? Pronto ustedes dirán, pero ella, ¿por qué no es cristiana? Es que ella no se crió conmigo. Cuando tenía 7 años, mi mamá y mi hermana me la quitaron por las circunstancias que habían en mi vida y en mi hogar. Pero de pronto hicieron un favor tan grande de quitármela, porque de pronto mi hija iba a crecer con más odio y resentimiento. Amén. Y Dios permitió eso porque Él tenía que tratar personalmente conmigo, con mi esposo. Amén. Cuando la niña tenía 13, 14 años, quisieron matarla. Fue cuando Dios trató con ella, porque yo amaba a mi hija, aunque ella no vivía conmigo. Mi hija me despreciaba. Mi hija odiaba a mi esposo, odiaba, no lo podía ver. Pareciera que era un monstruo. Pero eran las circunstancias que ella estaba viviendo. Y de pronto dirá, ay, esa hermanita, pareciera, ella nunca ha pasado por nada, ella está feliz. No, usted no sabe las heridas que hay en las espaldas de un ministro de Dios. Usted no sabe las heridas que hay en las espaldas de una persona que lleva la palabra de Dios. Si es llamado por Dios, tiene que haber heridas en las espaldas. Amén. Amén. Si es llamado de Dios, tiene que haber heridas. Un ministro de Dios, una persona que lleva el evangelio, si no tiene heridas, tenga cuidado. Amén. Mi hija la estaban matando. Y el diablo lo que quería, mejor dicho, Dios le permitió al diablo que tocara a mi hija. Así como Dios permitió al diablo que tocara a Job y le quitara a sus hijos, le quitara todos sus bienes y tras de eso le dieron una lepra, una enfermedad.
ese lugar no había otro. Era un hombre que ofrecía holocausto aún por cada uno de sus hijos por si acaso habían pecado. Mira el temor de Dios tan grande que había en ese hombre. Y Dios le permitió al diablo que lo tocara. Amén. Dios le permite cuando el diablo ataca y hay algo que está pasando es porque Dios se lo permite. Mientras Dios no permite nada, el diablo no puede tocarme. Amén. Y comenzó ese trato de Dios conmigo. Todo se estaba desmoronando ahí. Ahí sí se terminó de decaer todo. Ahí había un desmoronamiento total, moral, espiritual. Y ahora de ver una hija, usted que había, si usted viera a su hija acostada en la cama muerta, sin signos vitales, y usted no podía hacer nada. Y usted dice, Dios mío, y usted no puede hacer nada. Y la llevaban los médicos y los médicos nada. Y una simple anemia, pero una simple anemia no da eso. Y de pronto llegando al puesto de salud un día, una muchacha que estaba ahí en la entrada con un niño en los brazos, a mí nunca se me olvida esa imagen. Mira, ese fue el mismo Dios que la puso ahí para hablarme. Me dice ella que es tuya, y ella es mía. ¿Y qué tiene? Yo dije, no sé. Yo iba a irme cuando ella me dijo unas palabras. Me dice, ten cuidado. No vaya a ser que no sea algo de médico. No sé, ella me dijo unas frases que me impactaron. Yo entré al cuarto enseguida de mi hija. Cuando salía, la muchacha lo gritaba. Y yo entendí que era Dios. Ahí comencé a llorar ahí todos los días. Y mi esposo también comenzó a reconciliarse conmigo. En esos días mi esposo se había accidentado. Dios lo tumbó de rodillas, casi le parte las rodillas. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Para que doblemos rodillas ante Él. Amén. Y Dios lo golpeó a Él. Dios hizo muchas cosas en la vida de Él personalmente. Y mira, Dios trata con cada uno en persona. Así como la salvación individual, así Dios muchas veces trata. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. A su nombre. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de amor que muchos predican. Y muchos dicen, no, Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno, Él es maravilloso. Él es un Dios de ternura, Él es un Dios de misericordia. Pero la Biblia a mí me dice que Dios también es fuego consumidor. Amén. Y Él al que ama disciplina. Si Dios no lo disciplina a usted porque no lo ama. Amén. Amén. Y cuando estamos en desobediencia ante Él, es cuando más nos da duro. Es cuando más nos golpea. Todo estaba caído en mi casa. Mi hogar no servía para nada. Nadie pagaba ni 1,000 pesos por mi hogar. Mi familia aborrecía a mi esposo. Me odiaban a mí por seguir viviendo con él. Le digo, ¿tú qué haces viviendo con él? Hasta que tú no lo dejes, yo no sé qué te pasa a ti. Porque esos son los consejos, las amiguitas, entre comillas. Oye, búscate a otro, tú tan bonita. ¿Quién dijo eso? Yo le dije, Dios, guárdame. Aunque había soledad y aunque había tristeza en mí, yo le decía, Señor, guárdame. Hasta que Él no se vaya totalmente de mi vida, no me mande a nadie. Y de pronto Dios actuaba tan lindo y Dios nunca permitió nada. Cada vez que venía el diablo utilizando a algún hombre, Dios lo quitaba del camino. Porque yo decía, Señor, si va a hacer daño, quítalo. Y ni más nunca lo veía. El que cae es porque consiente el pecado. Amén. Si yo sé que me está atacando un hombre y me está enamorando, mujer, tú puedes ser, mano, cuando yo más espeluca y más sucia salía a la calle, porque más un hombre me rodeaba. Porque eso lo hace el diablo, para que uno caiga. Amén. Amén. Eso lo hace el diablo para que uno caiga. Y muchas veces nosotros las mujeres no somos entendidas. Amén. Dicen, ay, sí, mi esposo me dice, me voy con otro. Y después viene el llanto y el crujir del diente. Amén. Viene el sufrimiento. Amén. Amén. Y de pronto Dios sabía cómo era mi esposo y de pronto Dios sabía que no. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Todo estaba destruido. No había nada, aún la finanza, la economía, endeudados hasta el alma. Amén.
Había deudas de, mejor dicho, no eran de 100,000 pesos, eran de millones. Mi esposo muchas veces quiso matarse, suicidarse. Pero si se mata, se fuera yo para el infierno. Y que se suicida, se va derechito. Compró el tiquete de una vez y se fue para el infierno. Amén. Amén. Bueno, así sea las circunstancias más duras que haya, uno no puede quitarse la vida. Y mucha gente cuando no tienen a Cristo y no buscan una ayuda de Dios, una restauración de parte de Dios, una ser redimidos, ser lavados con Cristo, cuando no buscamos la primera oportunidad que se le presenta a esa persona es suicidarse, es quitarse la vida, es irse, es abandonarlo todo. Amén. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y Dios comenzó el trato de mi hija. Y usted veía a mi hija prácticamente sin síntomas vitales. Y yo le dije, yo me la llevo para casa. Mi mamá, mi hermana no se la aguantaron, se la tuvieron, nos la llevaron a nosotros porque ya nosotros estábamos yendo a una iglesia evangélica. Por eso fue que nos aborrecieron. Mi hermano, y miren lo que les voy a decir. Y nosotros, yo muchas veces llevo a mi hija a unas iglesias cristianas y nunca pudieron hacer nada por ella. ¿Sabe que Dios enseñó a través de todo esto? Que no todas las iglesias están preparadas para algo así. Amén. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque lo que le estaban haciendo a mi hija, le montaron un altar de las 3 potencias. Pedro, Felipe, María de Oz, demonios tremendos en la brujería, magia negra, un altar de magia negra tremendo. Una muñeca que cuando la cogía le clavaban alfileres, la cogían por el pelo, la estaban matando, ya le faltaba como una semana para morirse. Y pasaban los días y yo no veía resultados. Y yo me arrodillaba y decía, Señor, ayúdame, pero cuando estamos hasta aquí ahora, después lo queremos correr a Él para que Dios nos solucione enseguida el problemita. Amén. Amén. Cuando todo está destruido, cuando ya no hay salida, cuando venimos ante Dios, bueno Dios, ya no aguanto más, mi vida está destruida, mi hijo se está muriendo, mi hogar está destruido, queremos que Dios nos lo solucione así, como que así enseguida, sin humillarnos, sin ver una humillación total de parte de nosotros ante Dios y reconocer que Él es Dios y que Él nos estaba llamando y no obedecimos a su voz. Amén. Amén. Y Dios nos solucionó el problema enseguida. Siguieron pasando las semanas y mi hija ahí muriéndose. Hermano, fue algo tremendo y fue algo fuerte. Fuerte, que eso no solucionó a nadie en esta vida. Mi esposa en lo poquito que sabía comenzaba a orar también. Yo también con lo poquito que sabía comenzaba a orar también. Mi hija volvía en sí. Pero con la misma el diablo la zarandeaba y se la llevaba otra vez. Y un día me acordé y le dije, mira lo lindo que es entregarle a Dios nuestros hijos. Y yo le dije, Dios, yo cuando te la entregué a ti, yo no era ni cristiana evangélica, yo no conocía de nada. Pero yo lo hice inconscientemente, de pronto por mandato de Él. Dios lo puso ese sentir en mi corazón, porque Dios es el que coloca el deseo y el sentir en nuestros corazones. Y yo le dije, Dios mío, ahora que me acuerdo, yo a ti te la entregué cuando ella estaba pequeña. Yo no sé qué vas a hacer tú. Y mi hermano con lágrimas, llorando. Y yo le decía, Señor, yo acepto, mira, acepté que mi hija se muriera. Dile, Señor, yo acepto que mi hija se muera. Usted sabe lo que es decirle a Dios, Dios, llévatela porque yo acepto que ella se muera, una niña joven, bonita. Yo decía, Dios, ya no ha hecho nada malo a nadie. Y yo ya no he hecho nada malo a nadie porque tú estás permitiendo eso. Mátame a mí. Yo sí merezco el castigo, pero sabe que Dios utiliza algo, lo que uno más quiere. Porque si te da a ti te lleva, bueno, si te mueres más nada. Pero si Dios utiliza algo que tú amas, ahí es donde viene un dolor grande. Amén. Amén. Ahí es donde viene un quebranto total del alma, del espíritu. Amén. Y de pronto le dije, Dios, yo acepto que ella se muera. Pero si tú te la llevas, pero para tú llevártela tienes que quitársela al diablo. Oye, le puse algo difícil a Dios. Le digo, para que tú te la puedas llevar, tienes que quitársela primero al diablo donde la tiene. Hermano, era algo espantoso ver a mí así. Era algo espantoso. Era algo espantoso. Pobrecita mía, subió mucho. Amén. Y yo le dije a Dios, para que ella se muera, yo acepto que se muera.
Me duele porque la amo y es mi hija mayor. Pero para tú llevártela, quítasela al diablo primero. No ves que el diablo se la lleve porque yo te la entregué a ti. Dios, que el diablo se la lleva, Señor, ¿cómo? Tú no tienes que responder porque yo te la entregué a ti. A ver, cuando uno entrega algo a Dios, uno tiene armas para reclamarle a Dios. Pero si tú no has entregado nada, ¿con qué te presentan ante Dios? ¿Con qué fundamento te presentan ante Dios? Amén. Amén. Por eso Dios dice, yo restauraré, yo levantaré el tabernáculo caído. Amén. ¿Quién es el que vive? Porque Dios dice en el libro de Jeremías 33, 6, 7 y 8, dicen, aquel día yo restauraré. Nosotros somos ese tabernáculo hoy en día. Y de pronto muchos tabernáculos están totalmente destruidos por el enemigo. Y lo menos que hacemos es buscar una restauración en las manos de Dios. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Mire, y algo que le duele a Dios es cuando su templo está totalmente destruido y profanado. De pronto nosotros muchas veces profanamos el templo de Dios, lo destruimos en desobediencia, en cualquier otra cosa. Si nos ponemos a enumerar no terminamos. Amén. Pero son tantas cosas que a Dios le desagrada de la humanidad. Aunque Dios ama las almas, pero aborrece el pecado. Amén. 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 ¿Quién es el que vive? Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo entró al templo y vio que su templo lo tenía como mercader y comenzó, Dios, mira, el Señor se hace. Mire lo que hizo el Señor. Si usted lee ese pasaje en el libro de Juan, del capítulo 2, creo que el capítulo 2, verso 13, está la historia de la purificación del templo. El Señor se agarró algo en las manos y comenzó a azotar las mesas de los cambistas, comenzó a tirar todo eso que estaba dañando la obra de Dios. Amén. Y a Dios le duele cuando el hombre destruye el templo de Dios. ¿Y sabes cuál es el templo de Dios? Usted y yo. Amén. Este cuerpo es el verdadero templo de adoración a Dios. Amén. Y por eso Dios dice que Él desea restaurar los tabernáculos caídos. ¿Cómo lo restaura Dios? Cuando venimos a Él, le buscamos a Él y obedecemos a Él. Amén. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y de pronto dirá, hermana, ¿cómo terminó la historia? Dios comenzó a levantar y a restaurar nuestra vida y nuestro hogar. Dios levantó a mi hija. Le envió unas personas que a Él le plació usarlas. Él hace como Él quiere. De pronto de ver ya la humillación de parte de nosotros y de la disposición de buscar de Dios. Amén. Cuando tú y yo nos disponemos, Dios da respuesta. Pero cuando hay arrogancia y hay orgullo, no hay respuesta de parte de Dios. Amén. Amén. A Dios mira, la Biblia lo dice, que Dios mira de lejos al altivo, Amén. pero mira de cerca al humilde de corazón y al quebrantado de espíritu. Por eso es necesario quebrantarnos delante de Él. Si venimos a un lugar santo es adorarle a Él. No es a mirarle la cara al pastor para vernos cuando él se equivoca, cuando la pastora se equivoca. Es a deleitarnos en la presencia de Dios. Amén. Él dice en su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Dios las concede, cuando nos deleitamos primero en Él. Cuando Amén. nos metemos en su presencia y no nos importa quién nos mira y quién nos... ni quién se equivoca ni quién no. Cuando yo llegaba a la iglesia, a mí no me importaba. De pronto muchas hermanitas decían, ay, hermana Mariela sí llora, ay, la hermana Mariela sí esto, no sé qué. Pero yo llegaba dispuesta a ser tocada por el maestro. Amén. No. Yo llegaba dispuesta a ser tocada por el alfarero. Yo llegaba dispuesta a que Dios restaurara mi vida, de que Dios cambiara mi pensamiento, mi corazón, mi andar, mi caminar. Yo dije, Señor, yo te entrego todo lo mío, lo que no te gusta, mis debilidades, todo te lo entrego en tus manos. Amén. Y haz tú lo que tengas que hacer en mí. Comenzó Dios a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Porque Él lo dijo, yo restauraré. Yo lo restauraré. Amén. Yo lo restauraré. Si tú vienes a Cristo, ¿quién es el que tiene la llave? Amén. ¿Quién es el que tiene la llave para abrir y para cerrar? Y Dios dice ahí mismo, dice, cerraré los portillos. Muchas veces, ¿sabe por qué el enemigo entra en nuestras vidas y en nuestros hogares?
porque le abrimos puertas al diablo para Amén. que entre. Así Muchas es. veces venimos a un lugar a que nos joden y nos ponen la mano y caemos al suelo, pero cuando llegamos a nuestra casa le abrimos la puerta de par en par al diablo para que él entre y haga estrago. Quiere decir que se robó la bendición que yo recibí en la iglesia. Amén. Amén. Sea por cual sea, televisión, pelea, contienda, disensión, lo que sea, lo que uno le permita al diablo porque se lo permitimos. Y nosotros mismos somos los que le abrimos la puerta al diablo para que él entre a nuestra vida, a nuestro hogar y a nuestros hijos. Amén. Amén. Nosotros somos los que se los permitimos. Y Dios dice que Dios está dispuesto a cerrar aún los portillos que hemos abierto. Dios es el mejor restaurador que podemos tener. Amén. Yo no sé si te está pareciendo aburrido lo que te estoy diciendo, pero te estoy diciendo de verdad que es palabra, verdad de Dios. Lo sentí en mi corazón de compartir esto con ustedes. Amén. Y Él es nuestro único restaurador. Si tú te agarras con el poderoso, con el Cristo de la gloria, aunque vengan circunstancias duras, mira mi esposo, si ahora tiene carácter para el ministerio, cuando estaba en el mundo el carácter del Dios mío, de todos los hermanos que yo conozco que están viviendo aquí no tienen el carácter como lo tenía él. Él era un ogro. Él le daba puño a uno sin condolencia, sin condolencia. Sopa le decía como guerrillero dando los tiros. Claro, yo salía perdiendo. Muchos vecinos le tenían rabia por eso. Amén. Amén. Y el carácter de él fue terrible. No era cualquier perita dulce. Tremendo, fuerte, horrible. Eso yo digo, no se compara con el que tenía mi esposa. Cuando una mujer quiere de Dios, se para firme, Dios la ayuda. Un día llegó el borracho y le dice, Señor, yo antes que él llegara, yo dije, Señor, ayúdame. Dios mío, no vaya a dejar que él me pegue. Dios mío, que hoy no se forme la tiradera de plato, ya no me queda plato. Dios mío, ayúdame, Señor. Dios mío, ayúdame, Señor. Mire, yo comencé a medio orar a Dios porque medio sabía orar. Eso fue en Cartagena. Un día yo dije, Dios, cuando él llegó, ya venía así como todo cayendo sobre los que parecía un monstruo, un demonio grande. Hermano, yo cuando lo vi así como un demonio grande, gigante. Ay, yo sentí un miedo y cuando yo volteo lo miro así y él me mira, él se quedó así, hermano, y bajó la cabeza. Ese día como nunca, fue derechito a su cama y ahí se miró. Eso lo hace Dios cuando uno clama a Dios. No me deja de él, si te deja, si tienes a Cristo, Cristo te ayuda. Amén. Amén. Si tienes a Cristo, Cristo te ayuda. Amén. Pero si te alejas del pecado, en desobediencia, no te ayuda Dios. Dios está dispuesto a cerrar los portillos. Dios está dispuesto a restaurar, pero depende de nosotros si queremos y nos disponemos a buscar su rostro. Amén. Gritémosle un fuerte aplauso al Señor. Colócate sobre tu pie. Colócate sobre tu pie. Vamos a darle gracias al Señor. Si yo los ofendí, perdónenme. Amén. Yo creo que es palabra, es mi testimonio. No se lo digo por ninguna de ustedes. Se lo digo porque es mi testimonio. Y de pronto faltó mucho testimonio. Faltó muchas cosas que decirle. Amén. Amén. Faltó muchas cosas, pero como ya el tiempo corrió, es mejor cortarlo y otro día se continuará. Amén. Pero Dios está dispuesto a restaurar, nunca se le olvide. Cierra tus ojos y en esta noche le vas a entregar a Dios. Dile, Dios, yo le he abierto puertas al enemigo en esto, en esto, en esto y en esto. Tú eres la que lo sabe, yo no lo sé. Dios sí lo sabe, pero a Él le gusta que cláramelo. Clámamelo, pídeme que yo estoy dispuesto a restaurar tu vida. Yo estoy dispuesto a restaurar tu hogar. Yo estoy dispuesto a darte lo que tú quieres. Yo estoy dispuesta a hacer de ti una gran predicadora, una gran predicadora de Dios. Ya no eres el mismo. Mira, entrega a Dios cualquier área de tu vida. Dile, Dios, yo te entrego estas áreas de mi vida. Que tú, Dios mío, que le he permitido al enemigo para que destruya o quebrante a alguno de mi familia, de mi hogar. Dios es bueno, hermano. Nunca te olvides que Dios siempre está dispuesto a restaurar. Reconocemos que le fallemos a Dios. Dile, Dios, perdóname, yo sé que te he fallado, yo sé que tú quieres más de mí. Dile, Señor, yo sé que tú quieres más de mí. Yo no sé si tú sientes
sientes a Dios, yo no sé si tú sientes la presencia. Yo no sé si tú crees a la palabra de Dios. No me creas a mí, crean a la palabra de Dios. Por eso les insto, busquen donde anotar, busquen la Biblia, confronten la palabra. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos caen en cosas que no están bien, pero por no conocer los mandamientos, por no conocer la gloria de Dios, la palabra de Dios. Mira, vuélvete a Dios en esta noche. Dile: Dios, hoy como nunca me vuelvo a ti. Hoy como nunca me vuelvo a ti. Dile: Dios, yo te entrego mi hogar, mis hijos. Porque por cada uno de nuestros hijos tenemos que darle cuentas a Dios. Dile: Dios, abre tu boca y dile: Dios, yo te entrego esas áreas de mi vida. Que estoy dispuesta, Dios, y te creo, Dios, de que tú restauras. Dile: yo sé, Dios, que tú restauras las vidas, los hogares. Dios mío, aún lo peor de este mundo, Dios mío, tú eres capaz de levantarlo. Dios tiene poder, mi hermano, mi hermana, Dios tiene poder para todo. Dios es bueno. Dile: Dios, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, restaura mi vida. Restaura mi hogar, esas áreas, esos portillos, ciérralos, Dios. Restaurame, levántame, Dios mío. Dile: Dios, levántame. Levántame, cumple tu propósito en mí. Ayúdame, Dios mío. Tú tienes la última palabra, Dios. Tú eres el que decide, Dios mío. Yo te entregué mi hogar, yo te entregué mis hijos. Entrégale a tus hijos. Si no se los he entregado a Dios, entrégaselos. Entrégaselos a Dios. Dile: Dios, están en tus manos. Restaura a cada uno de mis hijos. Dios mío, si tienes algún hijo que no está bien con Dios, que está perdido, se droga, en alcohol, en lo que sea, dile: Dios, yo te lo entrego. Yo sé que tú tienes poder para restaurarlo. Yo sé que tú tienes poder para levantarlo. Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta mi vida, restaurame. Yo quiero aprender tu palabra. Enséñame, Señor. Yo no quiero ser la misma. Yo no quiero ser el mismo. Lléname de ti. Dame sabiduría. Dame el conocimiento de tu palabra. Enséñame a meditar en ella. Enséñame, Dios mío, a hablarme en ella. Enséñame, Dios mío. Oh Padre, tú eres bueno. Dios es bueno. Dios es precioso. Oh, levanta tus manos hacia el cielo. Dile: Dios, aquí estoy yo, levántame, restaurame. Dile: Dios, ayúdame. Ayúdame porque te necesito. Dios, yo te entrego cada petición de las hermanas, de cada niño. Si los niños están orando por su mamá, por su papá, por su hogar, dile: Dios, aquí está mi hogar, aquí está mi papito, mi mamita. Mira, Dios escucha la oración de los niños y aún más lo escucha Él. Dile: Dios, aquí está mi papá, aquí está mi madre, aquí están mis hermanos, aquí está toda mi familia. Dile: Dios, ayúdalo, ayúdame a ayudarlo. Enséñame a ser un canal de bendición. Que donde tú llegues seas una bendición, no una maldición. Que tus hijos sean una bendición. Dile: Dios, dame tu bendición. Dile: Dios, yo quiero ser una mujer bendecida, un niño bendecido. Dios mío, en el nombre de Jesús, dice mi vida, Jesús. Dile: Jesús, tú eres mi maestro, enséñame. Jesús, tú eres mi maestro, enséñame, Jesús. Tú prometiste que tú no nos dejarías solos. Dios mío, en el nombre de Jesús. Eres precioso, eres precioso. Dile: Dios, gracias te doy. Dile: trata con mi esposo. Mira, si tu esposo no quiere buscarle a Dios, dile: Dios, trata con mi esposo. Yo le decía: Dios, trata con él. Estoy cansada, ya no puedo más. Dios, trata con él. Yo le decía a mi Dios. Por eso es necesario orar a Dios. Por eso es necesario buscarle a Dios. Por eso es importante que Cristo esté en nuestras vidas, que Cristo esté en nuestro hogar. Porque Él es el único que puede restaurar nuestras vidas. Él es el único que puede darle vida a uno. Que aún los que están muertos dicen: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios levantó a mi hija, aunque estaba muerta, Dios la levantó. Cristo la levantó. A Él la levantó, porque si Él no le hubiese placido, mi hija estuviera muerta. Pero a Cristo le plació levantarla porque Él vio que yo me humillé. Y aunque le he fallado muchas veces, Él estuvo dispuesto siempre a perdonarme. Cristo está dispuesto a perdonarnos. Cristo está dispuesto a restaurar tu vida, mujer. Busca a Dios, métete con Dios. Pelea la bendición. Esto no se pelea con machete ni con puño. Esto se pelea doblando rodillas, orándole a Dios, en ayuno, en llanto, en quebranto, buscando la presencia de Dios. Dice que la mujer santa santifica al hombre incrédulo. No hay excusa. Muchos dicen que no se convierten. ¿Quién no busca a Dios? Yo no busco de Dios. A mí la Biblia me dice que la mujer santa santifica al hombre incrédulo. Santifícate tú. Llénate de Dios. Llénate de su poder. Llénate de su presencia. Dile a Dios que te dé palabra. Dile a Dios que te unja. Dile a Dios, usa mi vida. Porque somos una sola carne, dice el Señor. Oh, gracias Dios, dale gracias a Dios en esta noche. Dile a Dios gracias por esta palabra, gracias. Si te gustó la palabra, dile a Dios gracias. Gracias Jesús. Gracias. Dale gracias, Señor, dale gracias. Dale gracias. Dale gracias al Espíritu Santo, dale gracias. Aleluya. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, dale gracias. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias.